Nunca imaginé que a mis 72 años estaría grabando un video para contar lo que hice con mi nuera. Siempre fui conocida en Viña del Mar como una mujer discreta y elegante, pero hay momentos en que hasta el río más tranquilo se desborda. Me llamo Rosalba Figueroa y vivo en una casa tradicional en el exclusivo barrio El Bosque desde hace 4 décadas. Una casa que está impregnada con los recuerdos de una vida entera, donde cada rincón cuenta una historia, donde crié a mi único hijo y donde viví los mejores años con mi esposo hasta que la muerte nos separó. Desde que enviudé hace 8 años, mi rutina se volvió tranquila y predecible. Las mañanas las dedicaba a mis orquídeas, esas flores delicadas que requieren paciencia y dedicación, justo como las relaciones humanas. Por las tardes, 3 veces por semana, asistía a mis clases de natación en el Club Náutico Pacífico, donde el agua siempre me ha dado esa sensación de libertad que tanto aprecio. Los miércoles sin falta me encontraba con mi amiga de toda la vida, Guillermina Pacheco, en la confitería Las Violetas para compartir un té y nuestras pequeñas victorias y derrotas semanales. Era una vida sencilla, pero satisfactoria, llena de pequeños placeres que solo se aprenden a valorar con la edad. Mi hijo Ernesto, de 45 años, venía a visitarme los domingos, siempre tan guapo con su cabello ligeramente canoso en las sienes, recordándome tanto a su padre. Trabajaba como arquitecto en la constructora Horizonte, uno de los estudios más prestigiosos de la ciudad. Lo había criado sola desde que mi esposo murió, y aunque cometí errores como todos los padres, estaba orgullosa del hombre en que se había convertido. Todo cambió aquel jueves de octubre, cuando Ernesto me llamó con la voz temblorosa de emoción. «Mamá, tengo 2 noticias maravillosas que darte», dijo. Me senté en mi sillón favorito, ese de tapizado floreado junto a la ventana que da al jardín de orquídeas, y escuché la primera noticia. Iba a casarse con Luciana, una mujer que había conocido apenas hacía 6 meses en un evento de la constructora. Ella trabajaba en marketing, era más joven que él, y según me contaba con entusiasmo, brillante y llena de energía. Sentí una punzada de inquietud. 6 meses me parecía muy poco tiempo para conocer verdaderamente a alguien, pero ¿quién era yo para juzgar los tiempos del amor? Me alegré por él, por supuesto. Una madre siempre quiere ver a su hijo formando su propia familia, pero fue la segunda noticia la que cambiaría por completo el rumbo de mi tranquila existencia. Estamos pensando en vivir contigo un tiempo, mamá, hasta conseguir nuestro propio apartamento. ¿Qué te parece? ¿Qué me parecía? En ese momento, la idea de tener compañía en esta casa tan grande que a veces parecía amplificar mi soledad me resultó reconfortante. Escuchar risas, conversaciones, el sonido de pasos que no fueran solo los míos, la perspectiva me ilusionó y acepté sin pensarlo demasiado. ¡Qué ingenua fui! Organizamos una cena para que conociera a Luciana. Preparé mi mejor receta, un pastel de choclo que era la especialidad de mi abuela, oriunda de Santiago. Cuando Luciana llegó con su vestido rojo ajustado y su cabello perfectamente arreglado, me impresionó su belleza. Tenía 38 años, aunque parecía más joven, y una presencia que llenaba la habitación. Su sonrisa era deslumbrante, aunque ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca llegaba a sus ojos. «Su casa es preciosa, doña Rosalba», dijo mientras recorría la sala con la mirada, deteniéndose en los cuadros antiguos y en los muebles de caoba que había heredado de mi madre. Había algo en su tono, una nota apenas perceptible que no supe identificar en ese momento. No era admiración, era... ¿cálculo? La cena transcurrió entre copas de vino y planes para el futuro. Ernesto no podía dejar de mirarla, completamente cautivado. Entre postre y café, anunció formalmente: «Mamá, hemos estado viendo apartamentos, pero los precios en las zonas buenas de Viña son prohibitivos ahora mismo. ¿Te molestaría si nos quedamos aquí unos meses mientras ahorramos para la entrada?» ¿Cómo negarme? Esta casa de 3 dormitorios era demasiado grande para una mujer sola, y la idea de ayudar a mi hijo, de formar parte de esta nueva etapa de su vida, me hacía ilusión. «Por supuesto, hijo. Será una alegría tenerlos aquí», respondí sin imaginar lo que vendría después. El día de la mudanza fue cuando empecé a notar las primeras señales. Mientras los cargadores traían cajas y más cajas, escuché a Luciana hablando por teléfono en el jardín.
creyéndose a salvo de oídos indiscretos. Sí, voy a tener que aguantar vivir con la suegra un tiempo, pero al menos la casa está en un barrio exclusivo y tiene una vista preciosa al mar. Podemos ahorrar bastante mientras encontramos algo propio. Fingí no haberla escuchado. Al fin y al cabo, ¿quién no está nervioso durante una mudanza? Era comprensible que estuviera tensa. Preparé la habitación de invitados con esmero. Coloqué flores frescas en el tocador. Incluso compré toallas nuevas para que se sintieran bienvenidos. En mi mente, seríamos como esas familias de las telenovelas que tanto me gustan. Desayunos animados, cenas donde compartiríamos anécdotas del día, momentos de complicidad. La realidad resultó ser muy diferente desde la primera semana. Ernesto salía temprano hacia la constructora y no regresaba hasta bien entrada la noche, generalmente exhausto. Luciana y yo quedábamos solas en casa durante todo el día. Al principio intenté acercarme a ella, la invitaba a acompañarme al jardín, le ofrecía mostrarle mis álbumes de fotos familiares, le sugería que viéramos juntas esas películas románticas que tanto me gustan. No, gracias, doña Rosalba. Tengo que contestar unos correos de trabajo. Era siempre alguna excusa, dicha con voz educada, pero distante. Ella trabajaba como gerente de marketing en una empresa del centro, pero hacía teletrabajo 3 días a la semana. Esos días se encerraba en la habitación con su computadora portátil, saliendo apenas para servirse café o agua, como si estuviera en un hotel y no en un hogar familiar. Poco a poco, pequeños cambios comenzaron a suceder en mi casa. Un día regresé del supermercado y encontré mis portarretratos retirados de la estantería de la sala. En su lugar, jarrones decorativos que nunca había visto. Mis figuritas de porcelana, coleccionadas durante años de viajes con mi esposo, habían sido guardadas en cajas en el armario del pasillo. Pensé que quedaría más limpio así, doña Rosalba, explicó Luciana cuando pregunté, sin siquiera pedir disculpas por haberse tomado esas libertades. La sala estaba demasiado recargada. Intenté hablar con Ernesto sobre esto, pero siempre minimizaba mis preocupaciones. Mamá, Luciana solo está tratando de ayudar. Esta casa realmente necesitaba modernizarse un poco, ¿no crees? Aquello dolió. La casa que yo había mantenido con tanto cariño, donde cada objeto tenía una historia, estaba siendo considerada anticuada, pasada de moda. Las comidas juntos, que tanto había soñado, rara vez ocurrían. Luciana siempre tenía compromisos, reuniones en línea o encuentros con amigas. Ernesto llegaba tarde y comía solo frente al televisor. Yo empecé a hacer mis comidas en la cocina, observando por la ventana mis orquídeas que, a diferencia de las personas, nunca me decepcionaban. Un mes después de la mudanza, noté algo que me dejó verdaderamente incómoda. Mi champú especial que compraba en la farmacia de preparados para mi cabello blanco estaba disminuyendo rápidamente. Mis cremas faciales importadas, pequeños lujos que me permitía tras años de ahorro, también parecían estar siendo usadas por alguien más que yo. Luciana, ¿por casualidad estás usando mis productos para el cabello y la piel? Pregunté directamente un día, mientras ella tomaba café en la terraza. Ni siquiera levantó los ojos de su teléfono. Ah, sí, los míos se acabaron y todavía no he tenido tiempo de comprar. No hay problema, ¿verdad? Somos familia ahora. Familia. Aquella palabra usada con tanta casualidad para justificar libertades que nunca habían sido concedidas. Respiré hondo e intenté ser razonable. No me importa que los uses, querida, pero estos productos están hechos específicamente para mi edad y tipo de cabello. Además, son bastante caros. Luciana finalmente levantó la mirada, con una expresión de leve irritación. Disculpe, pensé que no le importaría. Compraré otros para reponerlos, ¿está bien? Nunca los repuso y continuó usándolos, ahora a escondidas. Las cosas empeoraron cuando su prima Marcela empezó a frecuentar nuestra casa. Una mujer de su misma edad, divorciada, con una risa estridente que resonaba por toda la casa. Las dos se encerraban en la habitación de huéspedes, que ya no era de huéspedes, sino el cuarto de Luciana y Ernesto, y pasaban horas cuchicheando y riendo. Varias veces, al pasar por el pasillo, tuve la clara impresión de que hablaban sobre mí. Una tarde, mientras regaba mis orquídeas, escuché claramente a través de la ventana abierta. ¿Y la vieja? ¿Sigue metiéndose contigo? Era la voz de Marcela. Como siempre, se queja de todo, me vigila.
No veo la hora de salir de aquí, respondió Luciana con desprecio en su voz. Al menos la casa es buena, ¿no? Y tiene cosas bonitas. Vi ese conjunto de joyas azules en su habitación el otro día, cuando fui al baño. Debe valer una fortuna. ¿Eso? Ya me lo he probado varias veces cuando ella sale. Me queda perfecto, ¿sabes? Creo que lo usaré para la cena benéfica del mes que viene. La sangre se me heló en las venas. ¿Así que era eso? Además de invadir mi espacio, criticar mi casa, despreciar mi compañía, ¿también hurgaba en mis joyas más preciadas? Aquel conjunto de zafiros no solo era valioso en términos monetarios, era el último recuerdo material que tenía de mi madre. Me lo entregó en su lecho de hospital, días antes de partir, para que siempre recuerdes que tus ojos son tan azules y preciosos como estos zafiros, mi niña. Aquella noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras que había escuchado, en cómo Luciana y Marcela se referían a mí como la vieja, en la manera en que hablaban de mis pertenencias más preciadas, como si fueran objetos de una tienda listos para ser tomados. Las joyas de zafiros no eran simples adornos. Cada pieza guardaba la historia de generaciones de mujeres en mi familia, desde mi abuela Antonia hasta mi madre, y finalmente yo. Pensar que estaban siendo manoseadas sin permiso, probadas como disfraces para impresionar en eventos sociales, me provocaba un dolor físico en el pecho. A la mañana siguiente, con ojeras que intenté disimular con maquillaje, me encontré con Luciana en la cocina. Llevaba mi bata de seda, otro detalle que dejé pasar aunque me irritó profundamente. «Buenos días, doña Rosalba», me saludó con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Preparé café, ¿le sirvo una taza?» «Gracias», respondí secamente, observándola mientras se movía por mi cocina como si fuera la dueña. Quería confrontarla directamente sobre las joyas, pero algo me detuvo. Una confrontación sin pruebas sería su palabra contra la mía, y ya sabía de qué lado se pondría Ernesto. Necesitaba ser más astuta. Durante el desayuno, mencioné casualmente, «Este fin de semana habrá un evento en el club náutico. Estaba pensando en usar mi conjunto de zafiros. Hace tiempo que no lo luzco». Vi cómo Luciana se tensaba ligeramente, aunque mantuvo su sonrisa. «El conjunto azul es precioso, aunque quizás un poco formal para un evento de día, ¿no cree?» «Tal vez», concedí. «Aunque son joyas familiares, tienen un valor sentimental incalculable. Mi madre me las entregó en su lecho de muerte, ¿sabes? Me dijo que eran para recordarme que mis ojos son tan azules y valiosos como esos zafiros». Por un momento, creí ver un destello de culpabilidad en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. «Qué bonita historia», respondió, volviendo su atención al teléfono. Esa tarde, con el pretexto de ordenar mi armario, revisé minuciosamente mi joyero. El conjunto de zafiros estaba aparentemente intacto, pero al examinarlo con detalle, noté pequeños indicios. El broche del collar ligeramente más flojo, las piezas no alineadas exactamente como yo las dejaba siempre. Toqué el zafiro central con la punta de los dedos, recordando cuando mi madre me lo entregó. «Estas joyas han visto 3 generaciones de mujeres fuertes en nuestra familia», me había dicho. «Cuídalas como yo lo hice». Le había fallado. Había permitido que una extraña las manoseara sin respeto, sin entender su historia, pero no seguiría siendo así. Decidí ser más vigilante. Cada vez que salía de casa, dejaba pequeñas trampas para detectar si alguien entraba en mi habitación. Un cabello estratégicamente colocado en la puerta, la posición exacta de mis objetos fotografiada con el celular, marcas invisibles en mis cajones. Lo que descubrí me heló la sangre. Casi siempre que yo salía, especialmente a mis clases de natación, Luciana entraba en mi cuarto. Una semana después, mientras tomaba café con Guillermina en Confitería Las Violetas, finalmente me desahogué. «No sé qué hacer, Guille», confesé mientras revolvía distraídamente mi té de canela. «He intentado hablar con Ernesto, pero me trata como si fuera una anciana paranoica, y confrontar directamente a Luciana solo empeorará las cosas. Me siento invadida en mi propia casa». Guillermina, siempre tan serena con su cabello blanco perfectamente recogido en un moño, me observó por encima de sus gafas de lectura. A sus 70 años, había enfrentado sus propias batallas, la crianza de 3 hijos como madre soltera, una carrera como botánica cuando pocas mujeres se dedicaban a las ciencias, y ahora
una jubilación donde seguía siendo consultora respetada del Jardín Botánico Austral. Rosalba, te conozco desde que éramos niñas. Siempre fuiste la pacificadora, la que cedía para mantener la armonía. Pero hay momentos en que debemos defender nuestro territorio, establecer límites claros. Lo sé, suspiré. ¿Pero cómo? No quiero crear un conflicto que aleje a Ernesto. Es mi único hijo, y desde que su padre murió, a veces, interrumpió Guillermina con una mirada enigmática. Necesitamos ser creativas. ¿Sabes? En mi jardín cultivo una planta fascinante que pocos conocen. La llaman ortiga del diablo, aunque su nombre científico es mucho más complejo. ¿Ortiga del diablo? Repetí, intrigada por el giro que tomaba la conversación. Es una planta cuyo aceite causa una irritación intensa en la piel. Lo uso diluido para mantener alejados a los gatos y otros animales de mis plantas más delicadas. Es completamente natural, pero efectivo. Sus ojos brillaron con una chispa de picardía que no le había visto en años. Y me estás contando esto porque a veces, amiga mía, cuando las palabras no funcionan, necesitamos un lenguaje más directo. Guillermina sorbió su té con calma. Si alguien estuviera, digamos, tomando mis pertenencias sin permiso, podría considerar dejar un pequeño recordatorio de por qué es importante respetar la propiedad ajena. La idea que comenzó a formarse en mi mente debería haberme horrorizado. Yo, Rosalba Figueroa, viuda respetada del barrio El Bosque, ex profesora de literatura, miembro de la junta directiva del Club Náutico, considerando una pequeña venganza, pero algo dentro de mí, esa parte que había sido sistemáticamente ignorada y desrespetada durante meses, se animó con la posibilidad. Hipotéticamente, dije inclinándome hacia ella, ¿cuánto tiempo tardaría ese aceite en hacer efecto? Depende de la concentración y la sensibilidad de la persona. Podría ser casi inmediato o tardar hasta 1 hora. La irritación comienza como un leve picor que luego se intensifica. La piel se vuelve roja, caliente, a veces con pequeñas ampollas. Guillermina me miraba con curiosidad. ¿Por qué la pregunta, Rosalba? Simple curiosidad, respondí bebiendo mi té. Siempre me han interesado las propiedades de las plantas. 3 días después, mientras desayunábamos, escuché a Luciana hablando por teléfono en la terraza. Sí, ya confirmé mi asistencia a la cena benéfica en Restaurant La Costa Dorada. Será el evento del año. Estoy pensando en usar ese conjunto de joyas azules del que te hablé. Sí, ese mismo. La vieja nunca lo usa, lo tiene guardado en un cajón y combina perfectamente con mi vestido nuevo. Sentí que la sangre me hervía en las venas. La vieja, el desprecio en su voz, la completa falta de respeto por mis posesiones más preciadas. Pero en lugar de la habitual impotencia, esta vez sentí una determinación fría y calculada. Esa tarde, visité a Guillermina en su pequeña casa rodeada de un exuberante jardín. No necesité explicarle para qué estaba allí. Me entregó un pequeño frasco de vidrio ámbar con un líquido apenas amarillento. Ten cuidado, me advirtió. Es más concentrado de lo que uso habitualmente. Unas pocas gotas bastarán. En el camino de regreso, me detuve en Joyería El Zafiro Azul, donde compraba mis piezas desde hacía décadas. Tomás Iturriaga, el dueño, un hombre de unos 67 años con manos hábiles y ojos agudos, me recibió con la familiaridad de los viejos amigos. Doña Rosalba, qué alegría verla. ¿Busca algo especial hoy? En realidad, Tomás, necesito un buen limpiador para mis zafiros, el conjunto que perteneció a mi madre. Ah, esas piezas maravillosas, asintió, buscando entre sus productos. Para zafiros recomendamos este producto. Me mostró un pequeño frasco. Pero tenga cuidado, es solo para las piedras. No debe entrar en contacto con la piel. Puede causar irritación. Una sonrisa discreta se formó en mis labios. Me llevaré un frasco. ¿Puede explicarme detalladamente cómo usarlo? Esa noche durante la cena, anuncié casualmente: este fin de semana visitaré a mi hermana Gabriela en Valparaíso. Hace tiempo que no nos vemos. Noté el brillo en los ojos de Luciana. La cena benéfica sería el sábado por la noche. Tendría la casa libre para arreglarse y usar mis joyas sin preocupaciones. Qué bueno, doña Rosalba. Usted necesita ese tiempo con su hermana, respondió con falsa solicitud. Mientras preparaba una pequeña maleta para mi supuesto viaje, sentía una mezcla de ansiedad y expectación. Parte de mí quería retroceder, quitar el aceite de las joyas,
encontrar una solución más civilizada al problema. Pero otra parte, aquella que había sido sofocada durante meses, estaba decidida a llegar hasta el final. El viernes por la tarde, aproveché que Luciana había salido con Marcela para ejecutar mi plan. Con el corazón latiendo desbocado, entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué el conjunto de zafiros de su estuche de terciopelo azul y lo coloqué sobre un pañuelo de seda en mi tocador. Con manos temblorosas, apliqué unas gotas del aceite de ortiga del diablo en la parte interna del collar, especialmente donde tocaría el cuello y en las partes metálicas de los aretes que estarían en contacto con los lóbulos de las orejas. El líquido era incoloro y se secaba rápidamente, sin dejar ningún rastro visible ni olor perceptible. Guardé todo exactamente como estaba antes, asegurándome de que la posición de las joyas delataría si eran movidas nuevamente. Me lavé las manos cuidadosamente, guardé el frasco de aceite en el fondo del cajón de medias y respiré profundamente varias veces para calmar mi acelerado corazón. Lo que estaba haciendo era correcto, probablemente no, pero después de meses de invasiones, faltas de respeto y palabras crueles a mis espaldas, sentía que era la única manera de recuperar algo de control sobre mi propia vida, sobre mi propia casa. El viernes por la noche, cuando Ernesto llegó del trabajo, me despedí de él con un abrazo más largo de lo habitual. «Cuídate, hijo. Volveré el domingo por la noche. Que lo pases bien con la tía Gabriela», respondió, sin sospechar nada. Luciana se limitó a despedirse con un gesto desde el sofá, donde revisaba su teléfono. «Buen viaje, doña Rosalba». Salí de casa con mi maleta, pero en lugar de dirigirme a la terminal de buses que me llevaría a Valparaíso, tomé un taxi hasta la casa de Guillermina, quien me esperaba con la mesa puesta y una botella de vino abierta. «¿Lo hiciste?», preguntó mientras me servía una copa. Asentí, sin saber si sentirme orgullosa o avergonzada. No puedo creer que yo, a mi edad, esté haciendo algo así. A veces, Rosalba, la edad nos da el valor que no tuvimos de jóvenes. Guillermina levantó su copa. Por las lecciones que nos toca dar, incluso cuando no queremos ser maestras. Esa noche dormí inquieta, con sueños fragmentados donde veía a Luciana retorciéndose de picazón en medio de un salón elegante, mientras yo observaba desde lejos, invisible para todos. Me desperté sobresaltada varias veces, preguntándome si había ido demasiado lejos, si debería llamar y advertirle. Pero cada vez que dudaba, recordaba sus palabras. La vieja nunca lo usa, como si mis posesiones más preciadas fueran objetos abandonados listos para ser tomados. El sábado transcurrió con una lentitud tortuosa. Guillermina intentaba distraerme con historias sobre sus plantas y sus investigaciones en el Jardín Botánico Austral, pero mi mente estaba en otro lugar, imaginando lo que sucedería esa noche. ¿Y si tiene una reacción alérgica grave?, pregunté finalmente, expresando mi mayor temor. ¿Y si necesita atención médica? El aceite causa molestias, pero no es peligroso, me aseguró Guillermina. En el peor de los casos, sentirá un picor intenso y tendrá enrojecimiento durante unas horas, nada que un antihistamínico no pueda controlar. A las 9 de la noche, mientras Guillermina y yo cenábamos en su pequeño comedor rodeado de plantas, mi teléfono sonó. Era Ernesto. Sentí que mi corazón se detenía. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada, con ruido de fondo que sugería que estaba en movimiento. «Estoy bien, hijo. Estoy en casa de Gabriela. ¿Qué sucede?», respondí intentando mantener la voz firme. «Es Luciana, mamá. Está en el hospital. Tuvo una reacción alérgica terrible durante la cena benéfica. Está cubierta de manchas rojas, rascándose sin parar. Los médicos están tratando de controlarla con medicación, pero...». «Dios mío», exclamé con una sorpresa que no era totalmente fingida. No esperaba que la reacción fuera tan severa como para necesitar hospitalización. «¿En qué hospital está?». «En el Hospital San Cristóbal. Estoy con ella ahora. Pensé que deberías saberlo». Claro, voy. Voy a tratar de ir para allá tan pronto como pueda». Colgué el teléfono y miré a Guillermina, que me observaba con ojos alarmados. «¿En el hospital? Rosalba, ¿estás segura de que ese aceite no era peligroso? Tú misma dijiste que no causaba daños permanentes, solo molestias temporales», respondí, sintiendo crecer el pánico. «Dios mío, ¿y si tiene una reacción realmente grave? ¿Y si...?».
El teléfono sonó nuevamente, interrumpiendo mi ataque de ansiedad. Era Nicolás Velasco, mi vecino y amigo desde hacía años, un hombre distinguido y siempre impecablemente vestido que, desde la muerte de mi esposo, había mostrado un interés más que amistoso en mí. «Rosalba, no vas a creer lo que sucedió en la cena». Su voz vibraba con la excitación de quien tiene una jugosa historia que compartir. «¿Qué sucedió, Nicolás?», pregunté fingiendo ignorancia. «La esposa de tu hijo, ¿cómo se llama? Luciana, estaba en el evento y en medio de la cena comenzó a rascarse furiosamente, primero el cuello, luego las orejas. En cuestión de minutos estaba cubierta de manchas rojas, prácticamente arrancándose la piel de tanto rascar. Fue un escándalo. Tuvieron que llamar a una ambulancia». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Escuchar la descripción detallada hacía todo más real, más aterrador. «Qué terrible, ¿está bien?». «Por lo que oí, está estable, pero incómoda. Los médicos dijeron que parece una dermatitis de contacto severa. La teoría es que tuvo una reacción a algún producto de belleza o al tejido de la ropa, o al aceite de una planta venenosa aplicado estratégicamente en joyas prestadas sin permiso», pensé, pero me guardé el comentario. «Lo más curioso», continuó Nicolás, «es que llevaba un conjunto de joyas azules absolutamente deslumbrante, zafiros, por lo que pude ver. Muy parecido a ese conjunto que tienes, Ney, ¿sabes? Ese que era de tu madre». Sentí que mi rostro se calentaba. ¿De verdad? ¡Qué coincidencia! Sí, coincidencia. Nicolás dejó la frase en el aire, con un tono que sugería que no creía en coincidencias. Siempre perspicaz, probablemente estaba comenzando a unir las piezas del rompecabezas. Después de colgar, Guillermina me sirvió una generosa copa de coñac. «Necesitas calmarte antes de ir al hospital», dijo, siempre práctica. «Y necesitas decidir cuál será tu enfoque. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a fingir completa sorpresa? ¿Vas a confrontarla sobre el uso de las joyas? ¿Vas a confesar de alguna manera? Necesitas tener una estrategia, Rosalba». No había pensado en eso. En mi mente, el plan terminaba con Luciana sintiendo molestias y, idealmente, aprendiendo una lección sobre hurgar en las cosas ajenas. No había considerado el después, el hospital, las explicaciones, las posibles consecuencias. «Creo que voy a», dudé, bebiendo un sorbo del licor que quemó mi garganta, sugerir que pudo haber sido una reacción al producto de limpieza de las joyas. Diré que el vendedor de joyería, el Zafiro Azul, me advirtió que nunca dejara que el producto entrara en contacto con la piel. Guillermina asintió, aprobando la estrategia. «Eso explica la reacción sin admitir directamente que planeaste todo. Y al mismo tiempo, expone el hecho de que estaba usando tus joyas sin permiso». «Exactamente». Terminé el coñac de un solo trago y me levanté. «Necesito ir ahora. Mi hijo piensa que estoy en Valparaíso. Sería extraño demorar mucho en llegar al hospital». En el taxi camino al Hospital San Cristóbal, ensayé mentalmente varias veces lo que diría, cómo actuaría. Necesitaba parecer genuinamente preocupada, y parte de mí realmente lo estaba, pero también firme respecto al tema del uso no autorizado de mis joyas. Al llegar al hospital, encontré a Ernesto en la sala de espera de urgencias con aspecto exhausto y preocupado. «Mamá, qué bueno que viniste». Me abrazó, algo que no hacía con frecuencia en los últimos tiempos. «Luciana aún está siendo atendida. Los médicos le están aplicando corticoides intravenosos para controlar la reacción alérgica». «¿Qué sucedió exactamente, hijo?», pregunté sentándome a su lado. Estábamos en la cena benéfica. Todo iba bien hasta que de repente comenzó a rascarse el cuello, luego las orejas. En minutos estaba roja e hinchada. Los médicos dicen que fue una reacción alérgica severa, pero aún no saben a qué. Respiré profundamente. Era el momento de la verdad. «Hijo, esas joyas que Luciana llevaba puestas eran mis zafiros, ¿verdad?». El rostro de Ernesto enrojeció instantáneamente, de vergüenza o ira. No supe distinguir. «¿Cómo lo sabes? Tú no estabas allí. Nicolás estaba en la misma cena». Me llamó preocupado. Dijo que reconoció las joyas. Ernesto se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. «Mamá, yo no sabía que ella había tomado tus joyas, lo juro. Cuando la elogié, me dijo que eran réplicas que había comprado». «Entiendo», respondí manteniendo la voz calmada. «¿Y tú le creíste?».
¿Por qué no habría de creerle? No imaginé que mi esposa estuviera tomando tus cosas sin permiso. En ese momento un médico apareció en el pasillo llamando a los familiares de Luciana Morales. Ernesto se levantó inmediatamente y yo lo seguí. Está estable ahora, informó el médico. Un hombre de mediana edad, con ojeras pronunciadas. La dermatitis está controlada, pero aún causa bastante molestia. Tendrá que quedarse en observación esta noche. ¿Podemos verla?, preguntó Ernesto. Sí, pero brevemente. Necesita descansar. Entramos en la habitación de urgencias donde se encontraba Luciana. Su rostro y cuello estaban cubiertos por manchas rojas y pequeñas ampollas. Sus ojos, hinchados de tanto rascarse, se abrieron enormemente al verme. De Doña Rosalba, tartamudeó, pareciendo repentinamente mucho más pequeña y frágil en la cama del hospital. ¿Usted no estaba de viaje? Volví tan pronto como Ernesto me llamó, respondí acercándome a la cama. ¿Cómo te sientes, querida? Terrible, murmuró. Pica mucho y duele. Los médicos no saben qué causó esto. Miré hacia la mesita de noche donde estaban sus pertenencias. Entre ellas, reconocí inmediatamente mi conjunto de zafiros, colocado descuidadamente sobre una servilleta de papel. ¿Sabes? Comencé tomando cuidadosamente el collar. Tengo una teoría sobre lo que pudo causar esta reacción. Sostuve el collar de zafiros entre mis dedos, sintiendo su peso familiar. La piedra central capturó la luz fluorescente de la habitación del hospital, proyectando destellos azules sobre las paredes blancas. Luciana me observaba con ojos desorbitados, una mezcla de vergüenza y miedo en su rostro manchado e hinchado. Este conjunto, comencé, girando el collar para que la luz jugara con las piedras, perteneció a mi madre, Amelia. Lo recibió el día de su boda, hace más de 60 años. Cuando estaba en su lecho de muerte, me llamó a su lado y me entregó esta caja. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de Luciana. Podía sentir a Ernesto tensarse a mi lado, como si presintiera que una tormenta estaba formándose. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, cuida estas joyas como yo las cuidé. Llevan la historia de nuestra familia, y eso hice. Durante décadas, preservé cada pieza, usándolas solo en ocasiones muy especiales. Coloqué el collar de nuevo en la mesita junto a los pendientes. Por eso siempre he tenido especial cuidado con la limpieza de estas joyas. Uso un producto especial que compro en joyería, el zafiro azul. Vi el momento exacto en que la comprensión comenzó a aparecer en los ojos de Luciana. Su rostro, ya enrojecido por la alergia, pareció adquirir un tono aún más intenso. El vendedor siempre me advierte, Doña Rosalba, cuidado que este producto no entre en contacto con la piel. Puede causar irritación severa. Imagino que es exactamente lo que ha sucedido aquí. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Ernesto miraba de mí a Luciana, conectando lentamente los puntos. Mamá, finalmente habló, ¿estás sugiriendo que Luciana tuvo esta reacción por el producto de limpieza de las joyas? Pero, ¿cómo estaría en las joyas si las limpiaste hace tanto tiempo? Era el momento decisivo. Podría decir la verdad, que había aplicado deliberadamente el aceite de la ortiga del diablo en las joyas, sabiendo que Luciana las usaría sin permiso. O podría mantener la historia del producto de limpieza, que explicaría la reacción sin incriminarme directamente. En realidad, hijo, respondí con una calma estudiada. Limpié el conjunto ayer por la noche. Antes de viajar, noté que estaba diferente de la última vez que lo guardé. El broche parecía haber sido forzado. Las piedras estaban ligeramente desalineadas. Miré significativamente a Luciana, que ahora evitaba mi mirada. Pensé que alguien podría haber estado tocándolas, así que decidí limpiarlas adecuadamente antes de salir. Ernesto frunció el ceño, procesando la información. ¿Estás diciendo que te diste cuenta de que alguien estaba usando tus joyas sin permiso? Así que las limpiaste con un producto irritante y las dejaste allí. Sabiendo que esa persona probablemente las tomaría de nuevo, abrí las manos en un gesto de inocencia. Simplemente limpié mis propias joyas como siempre hago. No podía saber que alguien las tomaría sin mi autorización, especialmente durante mi ausencia. La mirada de Luciana se encontró con la mía, y en ese momento ambas sabíamos la verdad. Ella no podía acusarme sin admitir que había estado hurgando en mis cosas. Un impasse silencioso, cargado de significados no dichos. La tensión se rompió con la entrada de una enfermera, anunciando que necesitábamos salir para que Luciana descansara. Mientras nos retirábamos,
Miré una última vez el conjunto de zafiros en la mesita. Guardaré esto por ti, querida. Necesita ser limpiado adecuadamente. Otra vez. En el pasillo, Ernesto me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de desconfianza, confusión y quizás el inicio de una comprensión sobre lo que realmente ocurría en su casa cuando él no estaba presente. Mamá, ¿qué pasó realmente aquí? Suspiré, sintiendo el cansancio de meses de frustraciones acumuladas. Exactamente lo que dije allá adentro, Ernesto. Limpié mis joyas antes de viajar. Si Luciana las tomó sin permiso y tuvo una reacción alérgica, no puedo responsabilizarme por eso. Él se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía frustrado. ¿Por qué tomaría ella tus joyas? Eso no tiene sentido. Quizás sea hora de que se lo preguntes a ella, no a mí. Lo dejé allí, en el pasillo del hospital, con sus dudas y confusión. A la salida encontré a Nicolás, quien aparentemente había decidido volver al hospital para descubrir el desenlace de la historia. «Rosalba, ¿cómo está tu nuera?» «Sobrevivirá», respondí secamente. «Puedes llevarme a casa de Guillermina. Estoy exhausta». En el auto, Nicolás no pudo contener su curiosidad. «Entonces, ¿eran realmente tus zafiros los que ella estaba usando?» «Sí, Nicolás, los mismos que me viste usar en el cumpleaños de Guillermina el año pasado». Y esa reacción alérgica fulminante, ¿coincidencia? Miré por la ventana, observando las luces de la ciudad pasar rápidamente. La vida está llena de coincidencias interesantes, ¿no crees? Sonrió entendiendo el mensaje. Siempre he admirado tu determinación, Rosalba. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. El alivio de finalmente haber hecho algo, de haber roto el ciclo de pasividad y sumisión que me había aprisionado, trajo una sensación de paz que ya no conocía. A la mañana siguiente, Guillermina me sirvió café en la misma terraza donde habíamos tramado nuestro pequeño plan. «¿Y ahora? ¿Qué va a pasar?», preguntó ajustándose las gafas. «No lo sé», respondí honestamente. «Tal vez Luciana admita que estaba usando mis cosas sin permiso. Tal vez Ernesto finalmente vea cómo es ella realmente. O tal vez todo siga igual, excepto que ella pensará 2 veces antes de tocar mis joyas nuevamente». «¿No te arrepientes?», reflexioné un momento, observando una mariposa que se posó en las flores del jardín de Guillermina. No me arrepiento. A veces necesitamos tomar actitudes que nunca imaginaríamos para defender nuestro espacio, nuestra dignidad. El teléfono sonó dentro de la casa. Guillermina fue a atender y volvió minutos después con expresión seria. Era Ernesto. «Luciana recibió el alta y están volviendo a casa. Pidió que tú también regreses. Dijo que necesitan hablar». El tono de su voz me alertó que algo más estaba sucediendo. «Hay algo más, ¿verdad?». Guillermina dudó. Parecía diferente, más firme. Dijo que también llamó al padre de Luciana pidiéndole que fuera. Aquello me sorprendió. Pedro Morales, el padre de Luciana, era un empresario exitoso y arrogante, del tipo que creía que su hija era perfecta e incapaz de cualquier error. Si Ernesto lo había convocado, la situación era más seria de lo que imaginaba. «Tengo que ir», decidí levantándome. «Mejor enfrentar esto de una vez». Guillermina me abrazó antes de que saliera. «Llámame después, quiero saber todos los detalles». En el taxi de camino a casa, mis pensamientos oscilaban entre diferentes escenarios. ¿Qué me esperaba? ¿Un enfrentamiento? ¿Acusaciones? ¿O quizás, finalmente, un momento de verdad y claridad? Al llegar a casa, percibí inmediatamente que algo había cambiado. En la entrada, estaban estacionados no solo el auto de Ernesto, sino también el lujoso SUV de Pedro Morales. Respiré profundo, preparándome para lo que vendría a continuación. Abrí la puerta principal con mis llaves y fui recibida por un silencio tenso en la sala. Sentados en los sofás, como si estuvieran en una reunión formal, estaban Ernesto, Luciana, aún con marcas visibles de la reacción alérgica, Pedro Morales y, sorprendentemente, mi hermana menor, Gabriela, que vivía en Valparaíso y a quien no veía desde hacía meses. «¿Gabriela?», exclamé genuinamente sorprendida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Mi hermana se levantó y me abrazó. «Ernesto me llamó anoche contándome lo sucedido. Tomé el primer bus que pude. Miré a mi hijo cuestionando silenciosamente por qué había involucrado a mi hermana en esta situación.
Pensé que necesitaríamos a toda la familia para resolver esto, mamá, explicó, con una seriedad que raramente demostraba. ¿Resolver qué exactamente?, pregunté, sentándome en mi sillón favorito, aquel con vista al jardín de orquídeas. Ernesto entrelazó los dedos, un gesto nervioso que hacía desde la adolescencia. Después de salir del hospital anoche, no pude dejar de pensar en lo que pasó, en la acusación velada que hiciste sobre Luciana usando tus joyas sin permiso. Noté que Luciana se movía incómodamente en el sofá, evitando mirar directamente a cualquier persona en la sala. Cuando llegamos a casa, decidí verificar por mi cuenta, continuó Ernesto. Fui a tu habitación y abrí tu joyero. ¿Y sabes lo que encontré? Un pequeño frasco de vidrio ámbar escondido bajo las joyas. Sentí que mi estómago se hundía. El aceite de la ortiga del diablo que Guillermina me había dado. En la prisa y el nerviosismo, olvidé esconderlo adecuadamente después de aplicarlo en las joyas. Curioso, abrí el frasco, prosiguió Ernesto. Tenía un olor extraño, casi imperceptible. Coloqué una pequeña cantidad en el dorso de mi mano para ver qué era. Mi corazón se aceleró. Hijo, no deberías saber. 10 minutos después, mi mano estaba roja y picaba incontrolablemente, exactamente como el rostro y cuello de Luciana. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Pedro Morales, que hasta entonces había mantenido una expresión impasible, ahora me miraba con ojos acusadores. «Usted deliberadamente envenenó a mi hija», tronó levantándose parcialmente de su asiento. «Pedro», Gabriela lo reprendió inmediatamente. «Nadie fue envenenado aquí. Cálmate y deja que mi hermana explique». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento de la verdad. No había forma de escapar. Decidí que, después de meses de tragar insultos y faltas de respeto, no mentiría ni me escondería. Sí, admití finalmente. Coloqué aceite de ortiga del diablo en las joyas, una sustancia natural que causa irritación en la piel, pero ningún daño permanente. Miré directamente a Luciana. Lo hice porque sabía que tomabas mis cosas sin permiso. Sabía que usarías las joyas en la cena benéfica. Y quise darte una lección sobre respetar el espacio y las posesiones de los demás. En lugar de la explosión que esperaba, un silencio aturdidor dominó la sala. Ernesto me miraba con una expresión que no pude descifrar. Gabriela parecía simultáneamente sorprendida y extrañamente orgullosa. Pedro Morales tenía el rostro rojo de indignación contenida. Fue Luciana quien finalmente rompió el silencio, su voz sorprendentemente débil e insegura. «Yo lo siento mucho, doña Rosalba». Aquello me tomó completamente por sorpresa. De todas las reacciones posibles, una disculpa era la última que esperaba. Después de salir del hospital, continuó, Ernesto me confrontó. Exigió saber si realmente estaba usando sus joyas sin permiso. Ya no pude mentir más. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro manchado. Admití todo, no solo las joyas, sino cómo cambiaba las cosas en la casa, cómo hablaba de usted a sus espaldas, cómo no había sido la nuera o huésped que debería ser. Ernesto puso su mano sobre la de ella, un gesto de apoyo que me sorprendió. Hablamos mucho anoche, mamá, sobre respeto, sobre límites, sobre cómo nos hemos comportado desde que nos mudamos aquí. Pedro Morales se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Mi hija se está humillando por causa de una broma de mal gusto de una señora vengativa. Luciana, recoge tus cosas. Vuelves a casa con nosotros hoy mismo». Sorprendentemente, Luciana no se movió. «No, papá, necesito resolver esto. Necesito arreglar lo que hice mal». El empresario miró a su hija como si hubiera enloquecido. «¿Arreglar? Fuiste envenenada. Deberíamos estar en la comisaría presentando una denuncia, no aquí escuchando disculpas». «Nadie irá a la comisaría, Pedro», intervino Gabriela con firmeza. «Tu hija invadió la privacidad de mi hermana repetidamente. Usó objetos de valor sentimental sin permiso y los dañó. Si alguien podría presentar una denuncia aquí, sería Rosalba». Los dos se miraron en un duelo silencioso, hasta que Pedro finalmente se rindió, sentándose nuevamente con un suspiro exasperado. «Lo que pasó no estuvo bien», continuó Ernesto mirándome. «Por parte de nadie. Luciana no debería haber tocado tus cosas sin permiso. Yo no debería haber ignorado tus señales de incomodidad durante tanto tiempo. Y tú, bueno, tú no deberías haber recurrido a medidas tan extremas». «¿Qué sugieres entonces?», pregunté, sintiéndome extrañamente calmada ante aquel jurado familiar improvisado.
Creo que necesitamos un nuevo comienzo, respondió, sorprendiéndome con su madurez. O mejor, necesitamos espacio propio. Luciana y yo vamos a buscar un apartamento para alquilar hasta que podamos comprar el nuestro. No es justo que sigamos aquí después de todo esto. Una mezcla confusa de emociones me invadió. Alivio por recuperar mi espacio, tristeza por ver a mi hijo partir en circunstancias tan amargas y una punzada de culpa por el método que había elegido para resolver la situación. No tienen que irse inmediatamente, ofrecí, sintiendo que un gesto de paz era necesario. Pueden quedarse hasta encontrar un lugar adecuado. Gracias, mamá, pero ya decidimos. En realidad, ya hemos estado viendo algunos lugares en las últimas semanas. Solo que no te lo habíamos contado. Aquello me sorprendió. ¿Ya estaban planeando irse? Luciana asintió tímidamente. Encontré un apartamento para alquilar cerca de mi trabajo. Es pequeño, pero acogedor. Íbamos a contártelo este fin de semana. Pedro Morales se levantó nuevamente, ajustando su caro traje con gestos bruscos. Bueno, si nadie va a presentar una denuncia y mi hija insiste en permanecer en esta situación, no tengo nada más que hacer aquí. Luciana, llámame cuando recuperes el sentido común. Tras su salida dramática, el ambiente en la sala pareció aligerarse. Gabriela se ofreció a hacer un té, y mientras se movía por la cocina, Ernesto se acercó y se sentó a mi lado. Mamá, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me dijiste directamente lo que estaba pasando? Miré a mi hijo, mi niño, que ahora era un hombre de 45 años, y sentí un nudo en la garganta. Lo intenté, hijo, varias veces, pero no querías escuchar. O tal vez yo no supe hablar de un modo que escucharas. Bajó los ojos, reconociendo la verdad en aquellas palabras. Lo siento mucho, realmente lo siento. Prometo que de ahora en adelante prestaré más atención. Luciana se acercó vacilante, manteniendo cierta distancia. Su rostro, aunque menos hinchado que la noche anterior, aún mostraba las marcas claras de la reacción alérgica. Doña Rosalba, yo realmente siento mucho todo esto. Por la falta de respeto, por las cosas que dije a sus espaldas, por usar sus joyas, no tengo excusas. La observé un momento, buscando señales de falsedad, pero todo lo que vi fue arrepentimiento genuino y quizás un poco de miedo. Acepto tus disculpas, Luciana, respondí finalmente. Y también pido disculpas por el método que elegí para dar la lección. Podría haber manejado esto de forma más madura. Gabriela volvió con el té, rompiendo la tensión del momento. Mientras servíamos las tazas, conversamos sobre planes prácticos, cuándo se mudarían, a dónde irían, cómo organizaríamos esta transición. Más tarde ese día, cuando Gabriela salió a comprar ingredientes para la cena que insistió en preparar, me encontré sola en el jardín, cuidando mis orquídeas. Ernesto apareció a mi lado, algo raro en los últimos tiempos. ¿Sabes, mamá?, comenzó, mirando las delicadas flores. Siempre admiré tu fuerza, la forma en que manejaste todo después de que papá falleció, cómo mantuviste esta casa, cómo nunca te dejaste abatir. Creo que, por un tiempo, olvidé esa admiración. Sonreí, conmovida por sus palabras. Todos olvidamos cosas importantes de vez en cuando, hijo. Lo importante es recordar antes de que sea demasiado tarde. Asintió, pensativo. ¿Crees que Luciana y yo lo lograremos? ¿Construir nuestra propia familia? ¿Tener nuestro propio espacio? Estoy segura que sí. Respondí con honestidad. Solo necesitan aprender a respetar los límites del otro, así como yo necesité aprender a establecer los míos. Esa noche, mientras todos cenábamos la maravillosa cazuela que Gabriela preparó, sentí un extraño sentido de paz. El camino que elegí no fue el más noble o maduro, pero sacó a la luz verdades que necesitaban ser dichas, límites que necesitaban ser establecidos. ¿Saben?, dijo Gabriela mientras servía el postre, un kuchen de frambuesa que era la especialidad de nuestra madre. Creo que esto ha sido una lección para todos. A veces necesitamos una sacudida para ver lo que está frente a nuestros ojos. Luciana, que había estado callada durante la mayor parte de la cena, asintió. Nunca pensé que aprendería una lección tan importante a través de un collar de zafiros y una planta llamada ortiga del diablo. Todos reímos, y por primera vez desde que Ernesto y Luciana se habían mudado a mi casa, sentí que quizás, solo quizás, podríamos encontrar un nuevo equilibrio. No como personas viviendo bajo el mismo techo, sino como una familia que se respeta mutuamente.
que reconoce y honra los límites de cada uno. Mientras observaba a mi hijo sonreír, notando lo mucho que se parecía a su padre, pensé en lo irónico que era que un acto nacido de la frustración y el resentimiento hubiera abierto la puerta a una honestidad que todos necesitábamos desesperadamente. No estaba orgullosa del método, pero no podía negar que el resultado había sido, en muchos sentidos, liberador para todos nosotros. Después de la cena, mientras lavaba los platos con Gabriela, ella me susurró: «Siempre fuiste la tranquila, la razonable. Nunca imaginé que tendrías el valor de hacer algo así. Estoy impresionada, hermana». A veces respondí, pasándole un plato para secar. La paciencia se agota, y cuando eso sucede, descubrimos partes de nosotros mismos que no sabíamos que existían. Partes peligrosas, sonrió ella. Partes necesarias, corregí. Y mientras el agua corría entre mis manos, pensé en cómo, a mis 72 años, cuando creía que ya no quedaban sorpresas en la vida, había descubierto que aún era capaz de sorprenderme a mí misma, y que, a veces, un poco de ortiga del diablo es exactamente lo que se necesita para restaurar el equilibrio en un mundo que se ha inclinado demasiado en la dirección equivocada. La semana siguiente a nuestra conversación familiar transcurrió en un extraño ritmo. Ernesto y Luciana comenzaron a organizar su mudanza, haciendo llamadas a inmobiliarias y separando sus pertenencias. Yo intentaba mantener mi rutina normal, cuidando las orquídeas por la mañana, asistiendo a mis clases de natación en el Club Náutico Pacífico 3 veces por semana, encontrándome con Guillermina para nuestro café en Confitería Las Violetas. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que, a pesar de haber disminuido después de nuestra franca conversación, aún flotaba como una neblina fina sobre todos nosotros. A veces, sorprendía a Luciana observándome con una mezcla de miedo y curiosidad, como si fuera una criatura exótica que nunca había visto realmente. ¿Usted realmente planeó todo aquello?, me preguntó una tarde, mientras regaba mis orquídeas y ella organizaba algunos libros que llevarían al nuevo apartamento. Me giré lentamente, sosteniendo el rociador de agua, y la miré con calma. Sí, Luciana, lo planeé. Después de meses siendo ignorada, irrespetada y tratada como una presencia inconveniente en mi propia casa, decidí que era hora de una acción más dramática. Asintió, absorbiendo mis palabras sin la hostilidad que habría esperado. Comprendo. Creo que en su lugar yo también habría llegado a mi límite. Aquella admisión me sorprendió. Era la primera vez que Luciana mostraba alguna empatía real hacia mí, algún reconocimiento de mis emociones. ¿Sabes?, continué, volviendo a rociar delicadamente las flores. Siempre he creído que el respeto es la base de cualquier relación. Cuando se pierde, todo comienza a desmoronarse. Nunca tuve que compartir espacio así antes, confesó, sentándose en el banco del jardín. Siempre tuve mi propio cuarto, mis propias cosas. Incluso cuando viví con compañeras en la universidad, teníamos nuestros espacios separados. Creo que no supe manejar las fronteras entre lo que era mío, lo que era de Ernesto y lo que era suyo. Por primera vez desde que aquella joven entrara en mi casa, sentí una apertura genuina, una oportunidad para una conexión real. No es fácil, concordé, pero siempre existe la opción de conversar, de pedir permiso, de establecer acuerdos. Debería haberlo hecho, admitió, mirando sus propias manos, en vez de actuar a sus espaldas. Cuando vi ese conjunto de zafiros por primera vez, quedé encantada. Nunca tuve nada tan bonito o valioso, y entonces probé una vez, solo para ver cómo quedaría. Después, se convirtió en un hábito, tomar prestado cuando usted salía, devolver antes de que volviera, hasta que un día no pudiste devolverlo a tiempo, completé, recordando aquella tarde fatídica cuando regresé antes de la natación. Exacto, y además dañé el broche, intentando colocarlo rápidamente cuando escuché la puerta principal. Estaba aterrorizada de que usted descubriera. Aquella conversación, aunque tardía, parecía curar una pequeña parte de la herida que se había abierto entre nosotras. No nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana, pero un respeto mutuo comenzó a florecer. El tipo de respeto que debería haber existido desde el principio. 2 días después, recibí una visita inesperada. Estaba terminando mi almuerzo solitario en la cocina,
Ernesto y Luciana habían salido para firmar el contrato del nuevo apartamento cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con Pedro Morales, el padre de Luciana, impecablemente vestido con su traje gris y una expresión que no pude descifrar. Pedro, lo saludé con cautela. Luciana no está en casa en este momento. En realidad, respondió ajustándose la corbata. Es con usted con quien vine a hablar, doña Rosalba. ¿Puedo pasar? Dudé un momento, recordando su actitud hostil en nuestro último encuentro, pero finalmente le di paso. Por supuesto, entre. ¿Acepta un café? Asintió y lo conduje hasta la sala de estar. Mientras preparaba el café en la cocina, mi mente hervía de posibilidades. ¿Habría vuelto para acusarme formalmente? ¿Para exigir algún tipo de compensación por el envenenamiento de su hija? ¿Para amenazar con acciones legales? Cuando regresé con 2 tazas de café, lo encontré examinando una fotografía enmarcada en la estantería. Una foto antigua mía con mi difunto esposo y Ernesto niño. Bonita familia, comentó volviendo a sentarse cuando me acerqué. Lo éramos, sí, respondí entregándole la taza. Tomó un sorbo, asintió en aprobación y entonces me sorprendió completamente. Vine a pedirle disculpas, doña Rosalba. Parpadeé varias veces, segura de que había escuchado mal. Como dijo, disculpas, repitió incómodo con la palabra, por mi comportamiento la última vez que estuve aquí, por acusarle injustamente sin conocer todos los hechos. Me senté lentamente, estudiando su rostro en busca de señales de falsedad, pero parecía genuinamente contrito. Luciana me contó toda la verdad, continuó, no solo sobre el incidente con las joyas, sino sobre cómo se había estado comportando en su casa durante los últimos meses, sobre las cosas que ella y su prima Marcela decían a sus espaldas, sobre cómo reorganizó sus pertenencias sin permiso, sobre cómo irrespetó su espacio y privacidad. Permanecí en silencio, sorprendida no solo por la disculpa, sino por el hecho de que Luciana había confesado todo a su padre, sabiendo lo protector que era y cómo probablemente se sentiría decepcionado. No crié a mi hija para actuar de esa manera. Pedro continuó, formándose una arruga de preocupación en su frente. Siempre le di todo lo mejor: educación en las mejores escuelas, ropa de marca, viajes internacionales. Quizás ese fue mi error. Tal vez fallé en enseñarle el valor del respeto, de los límites, de la consideración hacia los demás. Pedro, comencé, extrañamente conmovida por su vulnerabilidad. Todos cometemos errores en la crianza de los hijos. No existe manual de instrucciones. Sonrió ligeramente. Es cierto, pero algunos errores son más evidentes que otros. Colocó la taza en la mesa de centro y me miró directamente a los ojos. Quiero que sepa que, aunque no estoy de acuerdo con el método que eligió para darle una lección a mi hija, entiendo perfectamente por qué lo hizo y, de cierta forma, respeto su creatividad. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Nunca pensé que escucharía eso de usted, Pedro. Ni yo imaginé que lo diría, admitió. Pero la edad trae sabiduría, ¿no es así? Y la capacidad de reconocer cuando estamos equivocados. Conversamos unos minutos más sobre Luciana y Ernesto, sobre el nuevo apartamento que habían alquilado, sobre cómo esperábamos que esta experiencia fuera un aprendizaje para ambos. ¿Sabe?, dijo Pedro, levantándose para marcharse. Luciana me contó que ustedes tuvieron una conversación sincera en el jardín el otro día. Dijo que, por primera vez, sintió que realmente la vio como una persona, no solo como la intrusa o la nuera. Y por primera vez sentí que ella me vio como una persona, no solo como la vieja o la suegra inconveniente, respondí. Asintió comprendiendo. A veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados, incluso de una alergia horrible causada por aceite de ortiga del diablo. Abrí los ojos, sorprendida de que supiera el nombre exacto de la sustancia que usé. Pedro sonrió, casi divertido. Luciana investigó bastante después del incidente. Quería saber exactamente qué la había afectado. Es una muchacha inteligente, a pesar de sus lapsos de juicio. Después de que Pedro se marchó, me quedé sentada sola en la sala durante mucho tiempo, reflexionando sobre cómo los acontecimientos habían tomado rumbos inesperados. Lo que comenzó como una venganza mezquina, planeada en un momento de frustración, acabó catalizando conversaciones necesarias y, tal vez, inaugurando una nueva fase de respeto mutuo.
Esa tarde recibí otra visita sorpresa. El timbre sonó cuando estaba preparándome una taza de té. Al abrir la puerta, me encontré con Nicolás Velasco, elegantemente vestido como siempre con un ramo de flores en la mano. «Rosalba», me saludó con una sonrisa cálida. «Espero no estar interrumpiendo». «Para nada, Nicolás. Por favor, pasa», respondí, notando que mi corazón se aceleraba ligeramente, algo que no había sentido en años. Me entregó el ramo, orquídeas exquisitas, mis favoritas. «Pensé que podrías añadirlas a tu colección. Son preciosas», dije, genuinamente conmovida por el gesto. «Ven, te prepararé un té mientras las pongo en agua». En la cocina, mientras arreglaba las flores en un jarrón de cristal, Nicolás me observaba con una expresión que no supe interpretar. «¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que sucedió en la cena benéfica», comenzó, aceptando la taza que le ofrecí. «¿Así?», pregunté, sintiendo una punzada de inquietud. «Sí, y hay algo que no te dije la otra noche, cuando te llevé a casa de Guillermina». «¿Qué cosa?». Tomó un sorbo de té antes de continuar. «Antes de retirarme, trabajé durante 30 años como detective de la Policía de Investigaciones. La observación es un hábito que nunca se pierde». Sentí que mi rostro palidecía. «¿Detective?». «Así es, y aunque hace años que dejé el servicio activo, aún conservo cierto instinto para reconocer cuando las cosas no son exactamente lo que parecen». Coloqué mi taza sobre la mesa, insegura de qué decir. Nicolás continuó, su voz tranquila pero firme. «Vi la reacción de Luciana esa noche, vi tus joyas en su cuello, escuché tu explicación en el hospital sobre el producto de limpieza y luego, cuando investigué un poco sobre dermatitis de contacto severa, encontré información muy interesante sobre ciertas plantas que pueden causarla». «Nicolás, yo…», comencé, pero él levantó una mano gentilmente. «No necesitas explicar nada, Rosalba. No estoy aquí para juzgarte. De hecho, estoy impresionado». «¿Impresionado?», repetí confundida. Durante mi carrera vi a muchas personas tomar la justicia en sus propias manos, casi siempre con resultados desastrosos, pero lo que hiciste fue elegante, preciso, una lección perfectamente calibrada, sin daño permanente. No supe si sentirme halagada o mortificada. «¿Me estás diciendo que apruebas lo que hice?». «Te estoy diciendo», respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante, «que entiendo por qué lo hiciste y que admiro tu ingenio y tu coraje. No cualquiera se atreve a defender su territorio de esa manera, especialmente a nuestra edad, cuando el mundo espera que nos volvamos invisibles y sumisos». Hubo un silencio entre nosotros, cargado de algo que no pude nombrar inmediatamente. Finalmente, sonreí. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Nicolás? Que un acto nacido de la frustración y el resentimiento acabó trayendo claridad a todos. A veces necesitamos una sacudida para ver la verdad», concordó. «Y hablando de verdad, hay algo más que quisiera decirte. Sí, desde que enviudaste, he querido invitarte a cenar, no como vecinos o amigos, sino como algo más, pero nunca encontré el momento adecuado». Sentí un rubor que no había experimentado en décadas subir por mis mejillas. «¿Y ahora lo has encontrado?». «Después de verte planear y ejecutar una venganza tan astuta, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para no ser directo con lo que uno quiere». Sonrió. «Rosalba Figueroa, ¿me harías el honor de cenar conmigo este viernes?». Miré a aquel hombre elegante sentado en mi cocina, con su cabello plateado perfectamente peinado y sus ojos inteligentes que parecían ver directamente dentro de mí. A mis 72 años, cuando creía que la etapa de las mariposas en el estómago y las cenas románticas había quedado muy atrás, sentí una emoción juvenil burbujear en mi pecho. «Me encantaría, Nicolás», respondí. Esa noche, cuando Ernesto y Luciana regresaron, les conté sobre la visita de Pedro. Omití mencionar a Nicolás y su invitación. Algunas cosas una madre prefiere guardarlas para sí misma, al menos por un tiempo. «Me alegra que papá viniera», dijo Luciana, genuinamente sorprendida. Normalmente es demasiado orgulloso para admitir cuando se equivoca. «Quizás esto haya sido una lección para todos», comentó Ernesto, pasando un brazo alrededor de los hombros de su esposa. «Por cierto, mamá, tenemos noticias. Firmamos el contrato del apartamento en Residencial Mirabal. Podemos mudarnos este fin de semana». Sentí una mezcla de alivio y nostalgia. «¿Tan pronto?». «Creemos que es mejor así», respondió Luciana. «Un nuevo comienzo con límites claros y respeto mutuo».
pero vendremos a visitarte regularmente, añadió Ernesto apresuradamente. Tal vez podríamos establecer un almuerzo familiar los domingos, como tradición. Me encantaría, sonreí, pensando que, quizás después de todo, algo bueno había salido de esta experiencia turbulenta. El viernes por la noche, me preparé para mi cena con Nicolás con un cuidado que no había dedicado a mi apariencia en años. Escogí un vestido azul marino que realzaba mis ojos, me coloqué un maquillaje discreto pero elegante y finalmente abrí mi joyero. Mis dedos se detuvieron sobre el conjunto de zafiros, causante involuntario de toda esta historia. Después de un momento de duda lo tomé. Había sido limpiado adecuadamente, por supuesto, sin rastro del aceite de ortiga. Lo coloqué alrededor de mi cuello, sintiendo el peso familiar de la joya familiar contra mi piel. En el espejo, vi a una mujer diferente a la que había sido hace apenas unas semanas, más erguida, más segura, con un brillo en los ojos que había estado ausente durante demasiado tiempo. Cuando Nicolás vino a recogerme, su mirada de admiración confirmó mi transformación. «Estás absolutamente deslumbrante, Rosalba». «Gracias», respondí, notando cómo sus ojos se detenían en el collar de zafiros. «Veo que decidiste usar el conjunto famoso», comentó con una sonrisa cómplice mientras me ayudaba con el abrigo. Pensé que era apropiado. Después de todo, estas joyas han visto 3 generaciones de mujeres fuertes en mi familia. Esta noche están exactamente donde deben estar. Nicolás me ofreció su brazo y salimos hacia el restaurante. Mientras caminábamos bajo las estrellas de Viña del Mar, reflexioné sobre los extraños giros del destino. Un mes atrás, me sentía invisible en mi propia casa, desplazada por una nuera dominante y un hijo que no veía mi sufrimiento. Ahora, mi casa volvería a ser mía. Mi relación con Ernesto estaba en vías de reparación. Luciana había aprendido una valiosa lección sobre el respeto. Y yo estaba caminando del brazo de un hombre atractivo hacia lo que prometía ser una velada encantadora. Todo gracias a un poco de aceite de ortiga del diablo y el coraje de una mujer de 72 años que decidió que ya era suficiente. ¿En qué piensas?, preguntó Nicolás, notando mi sonrisa. En que la vida nunca deja de sorprendernos, respondí. Justo cuando crees que todo está establecido, que los patrones son inmutables, algo o alguien aparece para demostrarte lo contrario, como una abuela aparentemente dulce que resulta tener el ingenio de una estratega militar, rió suavemente, o como un vecino elegante que resulta ser un detective jubilado con un interés romántico, repliqué. Nicolás se detuvo bajo una farola, girándose para mirarme directamente. «Sabes, Rosalba, desde que te conozco, siempre he visto en ti una fuerza tranquila, una dignidad que admiro profundamente. Lo que hiciste con las joyas solo confirmó lo que ya sabía, que bajo esa apariencia serena hay una mujer valiente, decidida y, si me permites decirlo, absolutamente fascinante». Sentí que mi corazón se aceleraba como el de una colegiala. Parece que ambos hemos estado observándonos más de lo que admitíamos. La observación es mi especialidad, sonrió. Y me gustaría mucho seguir observándote, Rosalba Figueroa, durante muchos años más, si me lo permites. Mientras continuábamos nuestro camino hacia el restaurante, con los zafiros brillando suavemente bajo las luces de la ciudad, pensé en lo irónico que era que un acto de venganza hubiera abierto la puerta a tantas posibilidades nuevas. La vida realmente tenía formas misteriosas de balancear las cosas, de transformar incluso nuestros momentos más oscuros en oportunidades para el crecimiento, la conexión y, quién sabe, quizás hasta el amor. Y mientras entrábamos al restaurante, con la mano de Nicolás gentilmente guiándome, supe que, pasara lo que pasara de ahora en adelante, había recuperado algo infinitamente más valioso que unas joyas de familia. Había recuperado mi voz, mi dignidad y mi lugar en el mundo. Y por eso, casi sentía que debía agradecer a Luciana y su indiscreción. Casi. La cena con Nicolás en el restaurante La Costa Dorada fue mágica. A mis 72 años, jamás imaginé que volvería a experimentar esa mezcla de emoción y nerviosismo que acompaña a una primera cita. Conversamos durante horas sobre libros, música, viajes que habíamos realizado y otros que soñábamos hacer. Me contó anécdotas fascinantes de sus años como detective,
casos que había resuelto y situaciones peligrosas que había enfrentado. Yo le hablé de mi pasión por la literatura, de mis años como profesora, de las pequeñas alegrías que encontraba en cultivar mis orquídeas. Cuando me acompañó de regreso a casa, se detuvo en la puerta y con un gesto de caballero de otra época, tomó mi mano y la besó suavemente. «Ha sido una velada extraordinaria, Rosalba», dijo, sus ojos brillando bajo la luz del porche. «Espero que sea la primera de muchas». «Yo también lo espero», respondí, sintiendo un calor en las mejillas que creía olvidado. Entrando a casa, me sentí ligera, casi flotando. El silencio que antes me parecía opresivo ahora resultaba acogedor, un espacio para mis pensamientos y sentimientos. Me detuve frente al espejo del recibidor y observé mi reflejo. El collar de zafiros brillaba contra mi piel, pero más brillante aún era la sonrisa en mi rostro, una que no había visto en demasiado tiempo. El fin de semana pasó rápidamente con los preparativos de la mudanza de Ernesto y Luciana. Para mi sorpresa, el proceso fue menos doloroso de lo que temía. Había una atmósfera de renovación en el aire, como si todos estuviéramos liberando un peso que habíamos cargado durante meses. El domingo, mientras ayudaba a Luciana a empacar los últimos objetos de su tocador, encontré algo que me dejó helada. Un pequeño estuche de terciopelo negro que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba mi anillo de rubí, otra herencia familiar que había pertenecido a mi abuela. Lo abrí con manos temblorosas. El anillo estaba allí, pero algo me pareció extraño. La piedra no brillaba como debería. «Luciana», llamé intentando mantener la calma. «¿Podrías venir un momento?». Ella apareció en la puerta, con una expresión de curiosidad que se transformó en alarma cuando vio lo que tenía en las manos. «¿Qué hacía esto entre tus cosas?», pregunté directamente. Su rostro palideció. Yo lo tomé prestado una vez. Debió mezclarse con mis cosas cuando estaba organizando». La observé detenidamente, recordando todas las conversaciones recientes sobre honestidad y respeto. «Luciana, este anillo es muy importante para mí, pero hay algo que no entiendo. No parece el mismo». Ella desvió la mirada evitando mis ojos. Un silencio incómodo llenó la habitación hasta que finalmente suspiró profundamente. «Doña Rosalba, hay algo que no le hemos dicho», murmuró. «Algo que ni siquiera Ernesto sabe completamente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿De qué estás hablando?». «Necesito que me prometa que no se enfadará», dijo, su voz temblando ligeramente. «Al menos no hasta que le explique todo». «No puedo prometer eso», respondí con firmeza, «pero puedo prometerle que escucharé toda la historia antes de tomar cualquier decisión». Luciana asintió y se sentó en el borde de la cama. «El anillo que tiene en sus manos no es el original, es una réplica». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Una réplica? ¿Qué quieres decir?». «Hace unos meses, cuando las cosas se pusieron difíciles financieramente para nosotros, yo tomé algunas de sus joyas y las llevé con un joyero, no para venderlas, sino para hacer algo peor». Su voz se quebró. «El joyero extrajo las piedras originales y las reemplazó con réplicas de cristal. Vendimos las piedras verdaderas». Mi mundo se detuvo por un instante. No era solo una cuestión de usar mis joyas sin permiso. Era un robo calculado, una traición en un nivel que no había imaginado. «¿Cuántas?», logré preguntar, mi voz apenas audible. «¿Cuántas de mis joyas han sido alteradas?». Luciana agachó la cabeza. «El anillo de rubí, los pendientes de esmeralda y...». Hizo una pausa, como si reuniera valor. «Las piedras más pequeñas del conjunto de zafiros. Solo la piedra central sigue siendo la original». Me dejé caer en la silla más cercana, sintiendo que me faltaba el aire. Aquellas joyas no eran simples accesorios, eran mi historia, mi patrimonio, piezas que habían pasado por generaciones de mujeres en mi familia. «¿Por qué?», pregunté, la palabra saliendo como un suspiro doloroso. «¿Por qué hacer algo así?». «Deudas», respondió simplemente. «Ernesto tiene problemas que no ha querido que usted conozca». «¿Qué clase de problemas?». «Juego», confesó. «Ha estado jugando compulsivamente durante años. Comenzó como algo social, apostando con amigos de la constructora, pero se salió de control. Cuando nos mudamos aquí, ya debíamos mucho dinero a personas peligrosas». Cerré los ojos, sintiendo que cada palabra era como un puñal. Mi hijo, mi único hijo, había estado sufriendo una adicción y yo no lo había notado. Peor aún,
Había permitido que su esposa robara mi patrimonio familiar para cubrir sus deudas. Doña Rosalba, Luciana continuó, lágrimas rodando por sus mejillas. Entenderé si quiere denunciarnos. Lo que hicimos es imperdonable, pero necesitaba que supiera la verdad antes de que nos fuéramos. Me levanté lentamente, sosteniendo el falso anillo de rubí en mi palma. Llama a Ernesto, dije con una voz que no reconocí como mía. Necesito hablar con ambos, ahora. Mientras Luciana salía para buscar a mi hijo, me quedé mirando el anillo, pensando en mi abuela, en mi madre, en todas las mujeres que habían guardado y transmitido estas joyas con tanto cuidado. Sentí una mezcla de rabia y dolor que amenazaba con ahogarme. Minutos después, Ernesto entró en la habitación. Bastó una mirada a mi rostro y al anillo en mi mano para que comprendiera la situación. «Mamá», comenzó, pero lo detuve con un gesto. «Siéntate», ordenó, «y cuéntame todo. No quiero más mentiras, no quiero explicaciones parciales. Quiero la verdad completa, por dolorosa que sea». Así comenzó la hora más difícil de nuestra relación. Ernesto, entre lágrimas que no le había visto derramar desde niño, confesó su adicción al juego, cómo había empezado de forma inocente y había escalado hasta consumirlo. Me contó sobre las deudas, las amenazas, el miedo constante. Luciana explicó cómo, desesperada por protegerlo y ayudarlo, había recurrido a mis joyas como solución. «No fue idea de ella», insistió Ernesto. «Yo sabía lo que estaba haciendo. Incluso le di el nombre del joyero, un tipo sin escrúpulos que conocí a través de otros jugadores. ¿Y el incidente con las joyas? ¿La reacción alérgica?», pregunté, recordando toda la situación que había provocado con el aceite de ortiga. «Eso fue completamente real», aclaró Luciana. «Yo tomaba tus joyas regularmente, como confesé. La venganza que planeaste funcionó exactamente como pretendías. Lo único que no sabías era que las piedras que llevé esa noche ya no eran las originales». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando mi jardín de orquídeas, buscando en ellas la calma que tanto necesitaba en ese momento. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó finalmente Ernesto, su voz pequeña, asustada. Me giré para enfrentarlos. «Lo primero que vamos a hacer es recuperar mis joyas». Ambos me miraron confundidos. «Pero las piedras ya fueron vendidas», dijo Luciana. «Usamos el dinero para pagar las deudas más urgentes. Entonces iremos con ese joyero sin escrúpulos y averiguaremos a quién las vendió». Respondí con una determinación que los sorprendió. «Y tú, Ernesto, vas a buscar ayuda profesional para tu adicción. No negociaremos sobre eso». «Mamá, esas personas no son el tipo de gente con la que quieras involucrarte», advirtió mi hijo. «¿Y crees que tú deberías involucrarte con ellos?», repliqué. «Soy vieja, hijo, pero no soy ingenua ni débil. He enfrentado cosas peores en mi vida». Tomé el teléfono y marqué un número. Cuando respondieron, dije simplemente: «Nicolás, necesito tu ayuda. Es importante». Una hora después, Nicolás Velasco estaba sentado en mi sala, escuchando toda la historia con la atención concentrada que solo un detective experimentado podría mantener. No mostró sorpresa ni juicio, solo hizo preguntas ocasionales para clarificar detalles. «El joyero se llama Santiago Vidal», explicó Ernesto. «Tiene un pequeño taller en el centro, cerca del mercado». «Lo conozco», dijo Nicolás, sorprendiéndonos a todos. «Ha estado en el radar de la policía durante años, tráfico de joyas robadas principalmente. Nunca pudimos reunir pruebas suficientes para procesarlo». «¿Crees que podríamos recuperar las piedras originales?», pregunté. Nicolás me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Es posible, pero no será fácil, ni seguro. Estas personas no juegan según las reglas, Rosalba». «Ninguno de nosotros está jugando ya», respondí. «Esto es sobre justicia y redención». Durante las siguientes 2 semanas, la mudanza de Ernesto y Luciana quedó en suspenso mientras ejecutábamos un plan cuidadosamente elaborado. Nicolás contactó a antiguos colegas de la policía, reunió información sobre Santiago Vidal y sus operaciones. Yo vendí algunas acciones que había mantenido como reserva para emergencias, creando un fondo para potenciales negociaciones. Ernesto, mientras tanto, comenzó a asistir a reuniones de jugadores anónimos y sesiones con un terapeuta especializado en adicciones. Verlo enfrentar sus demonios con valentía me llenó de un orgullo agridulce. Orgullo por su fortaleza,
dolor por no haber visto su sufrimiento antes. Una mañana lluviosa, Nicolás y yo nos sentamos en su auto frente al taller de Santiago Vidal. El plan era simple pero arriesgado. Nicolás entraría primero, fingiendo interés en vender algunas joyas. Evaluaría la situación, la seguridad, las posibles salidas. Luego, yo entraría, presentándome como una clienta adinerada buscando piedras preciosas específicas para una colección privada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Nicolás por enésima vez. Podríamos involucrar oficialmente a la policía y perderíamos cualquier oportunidad de recuperar mis joyas, respondí. No, confío en tu plan y confío en mí misma. Lo que sucedió a continuación en ese pequeño taller cambiaría nuestras vidas para siempre. Santiago Vidal resultó ser un hombre de unos 50 años, corpulento, con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño. Su taller, escondido tras una fachada poco llamativa, era un tesoro de piedras y metales preciosos. Cuando entré siguiendo la señal de Nicolás, Vidal me recibió con la sonrisa practicada de quien está acostumbrado a evaluar clientes potenciales según su apariencia y comportamiento. Buenos días, Nanit. Señora, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando piedras específicas para mi colección, respondí, interpretando el papel de coleccionista adinerada que habíamos planeado, particularmente un rubí de Birmania de corte cojín, aproximadamente de 3 quilates, y un conjunto de zafiros azules de cachemira. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Eran descripciones demasiado específicas, demasiado coincidentes con mis propias joyas. Piedras muy particulares, comentó, estudiándome con mayor atención. ¿Puedo preguntar cómo supo de mi establecimiento? No atiendo a cualquiera, comprenderá. Un cliente suyo me recomendó sus servicios, Ernesto Figueroa. El nombre de mi hijo actuó como un catalizador. La mirada de Vidal se endureció. Su postura cambió imperceptiblemente. Figueroa, repitió lentamente. Interesante. ¿Y usted es? Rosalba Figueroa, su madre. Hubo un momento de tensión absoluta en el que pude sentir cómo calculaba sus opciones. Finalmente, sonrió de manera calculadora. Ah, entiendo. Viene a recuperar sus inversiones. Vengo a recuperar lo que es mío, corregí, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en mi interior. Lo que siguió fue una negociación tensa, complicada, donde cada palabra parecía caminando sobre hielo fino. Nicolás, fingiendo ser un cliente más, permaneció cerca, atento a cualquier señal de peligro. Vidal, tras comprender que no me iría sin respuestas, finalmente admitió que había vendido la mayoría de mis piedras a coleccionistas privados. El rubí de su abuela, dijo con una frialdad que me heló la sangre, está ahora en la colección de un empresario brasileño. Las esmeraldas fueron vendidas por separado a diversos compradores. ¿Y los zafiros?, pregunté temiendo la respuesta. Para mi sorpresa, Vidal se levantó y fue hasta una caja fuerte oculta tras un cuadro, un escondite tan obvio que resultaba casi cómico. De ella extrajo un pequeño estuche. Los zafiros pequeños fueron vendidos, pero el central, y abrió el estuche, revelando la piedra azul que reconocí inmediatamente. Resultó ser demasiado distintivo. Tiene una inclusión única que lo hace fácilmente identificable. Demasiado arriesgado para venderlo en el mercado local. ¿Cuánto?, pregunté simplemente. El precio que nombró era exorbitante, 3 veces el valor real de la piedra. Pero no estaba pagando solo por un zafiro, estaba pagando por un fragmento de mi historia familiar, por la última conexión tangible con mi madre. Hecho, respondí sorprendiéndolo. Cuando salimos del taller, con el zafiro central seguro en mi bolso y la promesa de que Vidal intentaría rastrear las otras piedras, a cambio de más dinero, por supuesto, me sentí extrañamente ligera. ¿Estás bien?, preguntó Nicolás, guiándome hasta su auto bajo la lluvia que ahora caía con fuerza. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Esa noche, reuní a Ernesto, Luciana, Guillermina y Nicolás en mi casa. Coloqué el zafiro central sobre la mesa del comedor, brillando intensamente bajo la luz de la lámpara. Este es el comienzo, dije. El comienzo de la reconstrucción de nuestra familia y de nuestras historias. Ernesto, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido, tomó mi mano. Te prometo, mamá, que dedicaré mi vida a recuperar cada una de esas piedras. No importa cuánto tiempo me tome, lo haremos juntos, añadí,
apretando su mano, como familia. Luciana, quien había permanecido callada y avergonzada durante toda la velada, finalmente habló. Sé que no merezco su perdón, doña Rosalba. Lo que hice, lo que hicimos, es imperdonable. La miré largamente, viendo no a la nuera arrogante que había invadido mi espacio, sino a una mujer joven, asustada, que había tomado decisiones terribles por amor a mi hijo. El perdón, respondí lentamente, no es algo que se merezca o no. Es un regalo que elegimos dar, a veces tanto para liberarnos a nosotros mismos como a quien perdonamos. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. No puedo decir que te perdono completamente hoy, pero estoy eligiendo comenzar ese camino. Guillermina, siempre la voz de la sabiduría en nuestra amistad, levantó su copa, por los nuevos comienzos, y por Rosalba Figueroa, quien nos ha enseñado a todos que nunca es tarde para defender lo que es nuestro, para establecer límites y para encontrar la fortaleza que quizás no sabíamos que teníamos. Por Rosalba, secundó Nicolás, su mirada llena de una admiración que me llenó de calidez. Mientras brindábamos bajo la luz suave de mi comedor, con el zafiro brillando como testigo silencioso, pensé en el extraño camino que nos había llevado hasta allí. Lo que comenzó como una pequeña venganza con aceite de ortiga del diablo, había desencadenado verdades dolorosas pero necesarias. Había destapado secretos, adicciones, traiciones, pero también había abierto la puerta a la honestidad, la recuperación y quizás a un amor inesperado en el otoño de mi vida. Mi madre siempre decía que las joyas de la familia no eran valiosas por las piedras en sí, sino por las historias que llevaban consigo. Esta era ahora parte de nuestra historia, complicada, dolorosa, pero auténtica. Y mientras observaba a mi pequeña familia improvisada reunida alrededor de mi mesa, supe que, a pesar de todo lo perdido, habíamos ganado algo invaluable, la verdad. Y la verdad, como las mejores joyas, tiene múltiples facetas que brillan de manera diferente según la luz que las ilumine. Nuestra historia familiar ahora tenía una faceta nueva, una de caída y redención, de secretos revelados y nuevos caminos por recorrer. No era el final feliz que había imaginado, pero era real. Y en esa realidad, por dura que fuera, encontramos la oportunidad de reconstruir algo más fuerte, más honesto y más valioso que lo que habíamos perdido. Y así, queridos amigos del canal Abuela Recordó, llega a su fin esta historia, que comenzó con una nuera intrusa usando mis joyas sin permiso y terminó revelando secretos familiares que jamás imaginé. A mis 72 años, descubrí que nunca es tarde para defender lo que es nuestro, para establecer límites claros y, sorprendentemente, para encontrar un nuevo amor. ¿Quién hubiera pensado que yo, Rosalba Figueroa, la viuda respetable del barrio El Bosque en Viña del Mar, terminaría planeando una pequeña venganza con aceite de ortiga del diablo? Pero como suelo decir, hasta el río más tranquilo se desborda cuando llueve demasiado. Y vaya que había llovido en mi vida desde que Ernesto y Luciana se mudaron a mi casa. Lo que comenzó como un acto de desesperación ante meses de invasiones a mi privacidad, desprecios y faltas de respeto, se convirtió en el catalizador de verdades que necesitaban salir a la luz. La reacción alérgica de Luciana durante aquella cena benéfica en Restaurante La Costa Dorada no solo expuso que estaba usando mis joyas sin permiso, sino que eventualmente nos llevó a descubrir un problema mucho más profundo, la adicción al juego de mi hijo y el terrible secreto de las piedras reemplazadas por cristales. Cuando sostengo ahora el zafiro central recuperado, único sobreviviente de mi patrimonio familiar, no puedo evitar pensar en las vueltas que da la vida. Ese zafiro que mi madre me entregó en su lecho de muerte, diciéndome que mis ojos eran tan azules y preciosos como esa piedra, ahora simboliza no solo mi conexión con el pasado, sino también un nuevo comienzo. Ernesto asiste regularmente a sus reuniones de jugadores anónimos y trabaja honestamente para reconstruir su vida. Luciana y él viven en su propio apartamento en Residencial Miravalle, pero vienen a almorzar todos los domingos. Lentamente estamos reconstruyendo nuestra relación sobre bases más sólidas de honestidad y respeto mutuo. Y Nicolás Velasco, mi vecino que resultó ser un detective jubilado,
¿Quién hubiera imaginado que a mi edad te encontraría un compañero que admira mi ingenio, mi fortaleza y mi determinación? Cenamos juntos 3 veces por semana, asistimos a conciertos en el parque y planeamos un viaje a Buenos Aires el próximo mes. Guillermina sigue siendo mi confidente, siempre dispuesta a tomar un té en Confitería Las Violetas mientras reímos sobre cómo su ortiga del diablo cambió nuestras vidas de maneras inesperadas. A veces, dice ella con esa sabiduría que siempre la ha caracterizado, necesitamos un pequeño caos para restaurar el verdadero orden. Con la ayuda de Nicolás y sus contactos en la policía, continuamos la búsqueda de las piedras originales de mis joyas. Es un proceso lento, a menudo frustrante, pero cada pequeña victoria nos acerca más a recuperar esos fragmentos de historia familiar. Lo más sorprendente de toda esta experiencia ha sido descubrir que incluso a mis 72 años sigo creciendo, sigo aprendiendo, sigo encontrando nuevas facetas en mí misma. Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía, una capacidad para perdonar que me sorprendió y un corazón que aún podía abrirse al amor y a nuevas posibilidades. Esta historia que les he compartido no es solo sobre una venganza ingeniosa o unas joyas robadas. Es sobre recuperar la voz cuando el mundo espera que permanezcamos en silencio. Es sobre establecer límites cuando otros intentan borrarnos. Es sobre defender nuestro espacio, nuestra dignidad, nuestro derecho a ser respetados sin importar nuestra edad. Y ahora, queridos amigos que me han acompañado hasta aquí, me gustaría pedirles algo especial. Si esta historia les ha tocado el corazón, si ha resonado con ustedes de alguna manera, o simplemente les ha entretenido durante estos minutos, les pido 3 pequeños gestos que significarían muchísimo para mí. Primero, suscríbanse a este canal Abuela Recordó. Cada suscriptor nuevo es un motivo de alegría y me anima a seguir compartiendo las historias de mi vida. A veces pienso que nosotros, los mayores, tenemos tanto que contar, tantas experiencias acumuladas que podrían ser valiosas para ustedes. Con un solo clic en el botón de suscripción, me ayudan a continuar con esta misión. Segundo, regálenme su like en este video. Ese pequeño gesto hace que más personas puedan encontrar estas historias y quizás sentirse menos solas en sus propias experiencias. El algoritmo, ese misterio moderno que ni siquiera a mis 72 años logro comprender completamente, favorece a los videos con muchas interacciones. Y tercero, lo que más valoro, sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo habrían reaccionado en mi lugar? ¿Creen que mi pequeña venganza con la ortiga del diablo fue demasiado o quizás no suficiente? ¿De qué parte del mundo nos están viendo? Cada comentario es una conexión, una conversación, un puente tendido entre mi experiencia y la suya. Debo confesarles algo. Crear estos videos para el canal Abuela Recordó requiere mucho esfuerzo. Investigamos historias, escribimos guiones, grabamos, editamos, todo con dedicación para traerles contenido que emocione, entretenga y haga reflexionar. Por eso, si este video les ha gustado especialmente y están en posición de hacerlo, les pediría que consideren apoyarnos con Gracias, nuestra forma de donación que nos ayuda con los costos del canal. Su apoyo, por pequeño que sea, nos permite seguir trayendo nuevas historias diariamente y mejorando la calidad de nuestros videos. En el próximo episodio, les contaré sobre aquella vez que mi vecina de 80 años me invitó a un viaje a Mendoza y terminamos bailando tango con 2 apuestos caballeros argentinos. La vida siempre tiene sorpresas guardadas sin importar la edad. Hasta entonces recuerden, nunca es tarde para defender lo que es suyo, para exigir respeto, para establecer límites claros. Y si en algún momento necesitan un poco de inspiración para hacerlo, piensen en esta abuela chilena y su pequeño frasco de aceite de ortiga del diablo. A veces, las soluciones más inesperadas son precisamente las que necesitamos. Aquí se despide Rosalba Figueroa, desde mi casa en el barrio El Bosque en Viña del Mar, con mis orquídeas floreciendo en el jardín y un zafiro recuperado brillando en mi joyero. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por sus comentarios, sus likes y suscripciones. Y recuerden, como decía mi madre, la vida es como una joya preciosa. Vale por su autenticidad, no por las apariencias. Hasta el próximo relato en Abuela Recordó.